Buenos días, estamos de nuevo en el quinto ciclo de conferencias online de Sociemat y hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Ana Conde del Campo, que es doctora en físicas y es investigadora científica en el Departamento de Ingeniería de Superficies, Corrosión y Durabilidad y es responsable del grupo de corrosión y protección de materiales metálicos, que es Copromat, del Ujú. CENIM. Y, y bueno, pues siempre ha trabajado en fenómenos de corrosión, de metales y aleaciones y su protección, utilizando diferentes tipos de recubrimientos y tratamientos superficiales. Y por supuesto, como investigadora científica, pues tiene una sólida trayectoria científica con multitud de publicaciones, presencias en múltiples congresos, muchísimos proyectos con empresas y de investigación, así como patentes. Eh, Hoy nos va a hablar del tema que tenía previsto de desarrollo y aplicaciones de superficies antimicrobianas, innovación en materiales para la prevención de infecciones. Gracias, Ana, por aceptar venir a contárnoslo y todo tuyo. Gracias. Pues nada, muchas gracias Rodrigo por la presentación. Como siempre, con amigos como tú, la verdad es que da siempre un gusto. Y más cuando Pues vienes. nada, yo os voy a contar un poco el trabajo que llevamos haciendo nosotros casi desde el año 2008, porque un grupo de corrosión de repente se mete en este trabajo de desarrollo de superficies antimicrobianas, ¿no? Nosotros, como digo, comenzamos en el 2008 a trabajar en esta línea gracias a un proyecto Consolider del Ministerio de Ciencia e Innovación que tenía como objetivo pues bueno, el promover proyectos ambiciosos, tanto de investigación básica como aplicada, y que sobre todo tenía, para nuestro gusto, la virtud de fomentar la colaboración entre grupos de investigación de instituciones diferentes, ¿no? Era muy multidisciplinar. Entonces, en el contexto de ese proyecto, tuvimos la oportunidad de conocer a investigadores del Departamento de Microbiología de la Fundación Jiménez Díaz y del Grupo de Investigación en Cirugía Osteoarticular del Hospital de la Paz, ¿no? Ellos en aquel proyecto plantearon la necesidad de dotar a las superficies de las prótesis osteoarticulares de propiedades antimicrobianas, ¿no? Para prevenir las infecciones tempranas que ocurrían en estas prótesis en el momento de la cirugía, ¿no? Que podían además conducir al aflojamiento de la prótesis y a su fracaso. Claro, aunque en principio los porcentajes de infecciones de prótesis no son especialmente altos, es más o menos no llegan al 2% en las prótesis de rodilla y las prótesis de cadera, el progresivo aumento de la esperanza de vida sí que hace que este tipo de problemas vaya adquiriendo un gran número en volumen, ¿no? Se estima, por ejemplo, que en Estados Unidos, para el año 2030, habrá casi 1,5 millones de prótesis de rodilla y 750.000 de cadera, ¿no? Y en Europa los números que hay se facilitan en el Reino Unido, son de en torno a los 100.000 intervenciones anuales, ¿no? Y se considera que en el resto de países europeos estamos en el mismo orden. Pues este número de infecciones que va aumentando hace que esto pueda constituir un problema cada vez más severo de cara a la población, ¿no? Aumentando el gasto sanitario y sobre todo condicionando las condiciones de vida del paciente que ha sido implantado. Claro, el proceso de infección es un proceso complejo, ¿no? Y hay muchas cosas, es una infección difícil de tratar porque implica no solo el sistema inmunológico del paciente, sino también el tipo de prótesis que te impongan y también el microorganismo que está aplicado, ¿no? Que está implicado en el proceso de infección. Normalmente, en las infecciones que se desarrollan en los quirófanos, donde sus condiciones de higiene son bastante buenas, están causadas por una tipología de bacterias que son las bacterias comensales que tenemos en la piel, ¿no? De tal manera que, bueno, desde el momento, ya que la sepsis del quirófano no puedes hacer nada más, planteaban el actuar sobre la superficie del material para conseguir reducir la probabilidad de adherencia de este tipo de bacterias en la superficie del implante, ¿no? Este proceso infeccioso pues ocurre, pues, como digo, por la contaminación de la superficie del implante por parte del microorganismo.
Cristina describió este proceso de contaminación o de infección como una especie de competición que se establece entre las células y las bacterias, ¿no? Si las células son las que primero conquistan la superficie del biomaterial, pues tenemos prácticamente garantizado el éxito del implante. Pero si son las bacterias las que primero llegan a la superficie del implante, tenemos un periodo de unas 24 horas para actuar sobre ellas. ¿Por qué? Porque en ese periodo las bacterias empiezan a generar el biofilm y ese biofilm no solo le genera las condiciones idóneas para su multiplicación y su desarrollo, sino que además las convierte en inmunes frente a la profilaxis antibiótica que podamos aplicar para controlar esa infección. De tal manera que si conseguimos actuar en esas 24 horas dotando la superficie de propiedades antimicrobianas que retrase precisamente la adherencia de las bacterias sobre la superficie, de alguna manera estamos dando más tiempo a las células a conquistar esa superficie y por tanto garantizar de alguna manera o conseguir aumentar la probabilidad de éxito del implante, ¿no? Por esta razón, nosotros comenzamos a trabajar en aleaciones de titanio, fundamentalmente en titanio 6, aluminio 4, vanadio, aunque luego comprobamos que los desarrollos que habíamos hecho eran viables también en aleaciones en el titanio casi puro y en aleaciones tipo beta, titanio 13 niobio 13 circonio. Pues la razón de trabajar el titanio 6 es por las buenas propiedades que tiene, ¿no? Que se implica que se utiliza en muchos ámbitos industriales, pero también en el biomédico, ¿no? Pues tiene una elevada relación de resistencia con la densidad, tiene baja densidad y tiene una buena resistencia frente a la corrosión. Pero es que además, de cara a las aplicaciones en biomateriales, es que no es tóxico, no genera alergias y por tanto es biocompatible, ¿no? El objetivo que nos planteábamos nosotros conseguir sobre estas aleaciones de titanio era, por un lado, inhibir la adherencia bacteriana en la superficie para prevenir el inicio de esa infección, pero también ser capaces de aplicar una cierta terapia antibiótica de manera local, de tal manera que si una cierta proporción de bacterias se deposita sobre la superficie, pues poder actuar sobre ellas para asegurar el éxito del implante. ¿Cómo conseguir esta funcionalización de la superficie? Pues esto lo pretendíamos conseguir a través del desarrollo de una capa de óxido de TiO2 con una cierta nanoestructura, pero que además incorporaba el flúor en su composición. La razón de incorporar flúor con su composición se debe a que es un elemento oxidante y además tiene un carácter antiséptico muy potente, ¿no? Era un elemento que nos sugirieron los médicos como idóneo en este sentido porque además genera muy pocos problemas dentro del cuerpo humano. Y todo esto lo abordábamos mediante el proceso de anodizado. En principio, para nosotros esto no era un problema, ya que sabíamos que el flúor se incorpora en las capas anódicas que se crecen sobre el titanio cuando se buscan crecer nanoestructuras que tengan espesor gruesos. ¿Por qué? Porque en este tipo de baños el flúor va provocando la disolución de la capa de óxido que vamos creciendo de manera moderada, de manera que al final acabamos teniendo estas microestructuras bien de tipo nanoporoso o de tipo nanotubular. Además, con los otros parámetros con los que podemos jugar durante el proceso de anodizado, como son los voltajes aplicados, los tiempos, las temperaturas y, por supuesto, la composición del medio, podemos también modificar la composición de la capa de óxido, incorporando ciertos elementos que contienen en el baño y también controlar las dimensiones de esa nanoestructura que vamos creciendo, ¿no? Si jugando con el voltaje podemos aumentar los diámetros de los nanotubos, cambiando las condiciones las concentraciones de flúor en el baño, podemos conseguir tener nanotubos más o menos largos, espesores más o menos largos de capa, de tal manera que con esta capacidad que nos daba el anodizado, pretendíamos modificar, obtener nanoestructuras a medida y composiciones a medida para generar la funcionalización, ¿no? Esta funcionalización la buscábamos, por un lado, incorporando el flúor, queríamos conseguir las propiedades antibacterianas, es decir, inhibir la adherencia de esas bacterias sobre la superficie o tener un cierto carácter bactericida sobre ellas. Incorporando fósforo en el baño y también en la capa, podríamos promover
la respuesta biológica de la superficie promoviendo la adherencia celular y la diferenciación celular. Y por otro lado, la nanoestructura la pretendíamos utilizar pues, como un medio de carga de antibióticos o fármacos de tal manera que pudieran ser eh, liberados in situ para, o bien en el caso de antibióticos, controlar la infección, o en el caso de otro tipo de fármacos, pues incluso meter fármacos osteogénicos en el caso de que fuera necesario, ¿no? Los primeros tratamientos que realizamos los realizamos a partir de un baño estándar de sulfúrico con fluorhídrico, en donde, pues, como veis en las imágenes, pues crecíamos estas capas de estructura nanoporosa con un diámetro de poro de 20 nanómetros o nanotubular. Ya se ven esta especie de poros que están separados entre sí y que tienen un diámetro mayor de 100 nanómetros, ¿no? En ambas capas conseguíamos incorporar niveles de flúor que estaban comprendidos entre el 4 y 6%, ¿no? Los primeros estudios que hicimos para explorar la adherencia celular a la adherencia bacteriana sobre estas superficies los hicimos con dos cepas de Staphylococcus aureus y Epidermidis, que son las responsables de la mitad, prácticamente la mitad de las infecciones de prótesis de rodilla y cadera. Y observábamos ya desde el principio que prácticamente el 50% se reducía el 50% la adherencia bacteriana sobre estas superficies, tanto para los dos tipos de cepas. Claro, aquí nos quedaba la duda, claro, como el proceso de anodizado está provocando también un cambio en la nanoestructura y en la superficie del material, discriminar si realmente la disminución de la adherencia bacteriana se debía a un efecto del flúor que estábamos incorporando o era consecuencia de la nanoestructura, ¿no? En este sentido, la bibliografía siempre ponía de manifiesto que había que controlar muy bien las propiedades físico-químicas de la superficie, la rugosidad, la mojabilidad, la energía superficial, porque esos son parámetros que pueden ser determinantes a la hora de la respuesta bacteriana, ¿no? Que pueden actuar sobre ella. Pero normalmente se consideran, por ejemplo, que superficies hidrofílicas son más favorables a la adherencia de los Staphylococcus aureus, mientras que las hidrofóbicas favorecen la adherencia de los epidermides. Sin embargo, nosotros veíamos que en nuestro caso, todas las superficies, incluso los materiales de referencia, pueden ser considerados como hidrofílicos y, sin embargo, en estas dos, en las que ya contenían flúor, las bacterias se adherían mucho menos y no veíamos diferencias entre las tipologías bacterianas, ¿no? La rugosidad es otro parámetro que siempre se ha señalado con la adherencia bacteriana. Normalmente superficies con mayor rugosidad favorecen el anclaje de las bacterias a la superficie. Sin embargo, nosotros veíamos que nuestras superficies, aunque incrementaban la rugosidad respecto a los materiales de referencia, obteníamos una disminución de la adherencia bacteriana. De manera que nosotros, mediante estos parámetros, rugosidad, ángulo de contacto y energía superficial, no explicaban la adherencia bacteriana, ¿no? Entonces, eh, quisimos ir un poquito más allá y dijimos, bueno, vamos a intentar desarrollar una capa anódica que contenga flúor en su composición, pero que no tenga ningún tipo de nanoestructura. Claro, esto ya sí que suponía un reto, ¿no? Porque, como ya os comentaba al principio, el incorporar flúor lleva normalmente aparejado la aparición de una nanoestructura. Bueno, pues cambiando un poco las condiciones del baño, para atenuar un poco las velocidades de disolución, pese a que contuvieran flúor en su composición, conseguimos desarrollar estas capas anódicas que no tenían una nanoestructura, con contenidos de flúor similares a los que habíamos evaluado en las otras nanoestructuras, la nanoporosa y la nanotubular, y similares espesores, ¿no? De manera que los parámetros tanto de ángulo de contacto, rugosidad y energía superficial es análogo en todas las capas que contienen flúor, donde observábamos que efectivamente el flúor es capaz de reducir la adherencia bacteriana. Además, en este caso ya lo evaluamos frente a bacterias clínicas, es decir, bacterias que son extraídas de pacientes que han sufrido una infección y que han sido preservadas y cultivadas en el laboratorio, y que normalmente su virulencia y su capacidad infectiva es mucho mayor. De tal manera que, como decía, este tipo de resultados nos permitió discriminar que efectivamente el flúor que estábamos incorporando era el responsable de esa adherencia bacteriana. Claro, cuando en un implante que va a ir dentro del organismo tú haces una modificación superficial,
luego siempre tienes que garantizar que propiedades que tenía el material, como en este caso era su naturaleza, su naturaleza inerte, y que es un buen material y que a la hora de provocar una buena adherencia celular sobre la superficie, no se viera alterada, ¿no? De tal manera que lo que hicimos es analizar realmente cuál era la respuesta biológica de estos materiales modificados con células osteoblásticas de ratón, ¿no? Estos ensayos, por supuesto, los hicimos en colaboración con el Laboratorio de Metabolismo y Mineralización Ósea de la Fundación Jiménez Díaz, donde evaluaron no solo la proliferación celular, sino también tres factores de expresión génica que nos determinaban la capacidad de diferenciación osteoblástica de las células y luego su mineralización, ¿no? Lo que veíamos es que todas las superficies que contenían flúor en su composición, en principio en la proliferación celular y en los marcadores de expresión génica, no tenían diferencias significativas con respecto al material que no estaba modificado, de manera que no tiene unos efectos perniciosos en cuanto a la respuesta biológica respecto del titanio sin tratar. Y sí, en algunos casos, como la nanoestructura nanoporosa, sí que se veían favorecidos los tres factores, ¿no? De tal manera que, bueno, íbamos en el buen camino en el sentido de que no estábamos deteriorando la capacidad del titanio en generar hueso en su entorno. Luego, a continuación, la tercera funcionalización que buscábamos, que era el hecho de utilizarla como una plataforma de liberación de fármacos, la probamos con dos tipos de antibióticos, vancomicina, perdón, y gentamicina, y una mezcla de los dos sobre tres tipos de cepas bacterianas, ¿no? Y en este caso lo que observábamos es que efectivamente el fármaco que estábamos incorporando en los nanotubos sí que es capaz de liberarse y de matar prácticamente más del 95% de las bacterias que se encontraban adheridas en la superficie. Como veis, tanto en el aureus los valores superan el 95%, como en el epidermidis, como en la aeruginosa. Es decir, que ese fármaco que hemos incorporado, hemos infiltrado dentro de los nanotubos, mantiene intactas su capacidad bactericida sobre estas tres especies bacterianas, ¿no? Tras evaluar el comportamiento in vitro, pues tuvimos también la oportunidad de realizar ensayos in vivo en un modelo de conejos. En este caso, lo que hicimos fue, bueno, pues en unas muestras de titanio 6 aluminio 4 vanadio procedentes de unas agujas de Kieser, hicimos los tratamientos superficiales y se los insertaron a los dos fémuros de los conejos, ¿no? En un periodo aproximado de prácticamente un mes, entre 4 y 5 semanas. Y lo que veíamos en el primer grupo de ensayos que realizamos, en donde comparábamos el material que no tenía ningún tipo de tratamiento frente al material que ya tenía nuestras capas dopadas con flúor y fósforo, es que la densidad relativa del hueso y el espesor del mismo se veía incrementada respecto al material que no tenía ningún tratamiento. En el caso de los implantes con flúor y fósforo, la densidad ósea se incrementaba en un 15% y el espesor del hueso aumentaba prácticamente al doble, ¿no? Con lo cual, también el fósforo que habíamos incorporado promovía la mejor osteointegración del implante. Y en otro grupo de ensayos que hicimos, en los que lo que estábamos comparando es en el caso de una infección inducida en el conejo por medio de un inóculo de Staphylococcus aureus extraídos de un paciente que había desarrollado esta infección, comparábamos cuál sería el comportamiento entre una superficie sin tratar con la infección inducida frente a nuestro material que contiene flúor y fósforo en su composición, pero que además estaba cargado con una mezcla de vancomicina y gentamicina, ¿no? Lo que observamos en el primer caso es que en las muestras que no tenían ningún tipo de tratamiento superficial y que habíamos inducido en la infección, pues tanto el número de aislados bacterianos que encontrábamos en el hueso situado alrededor del implante, como en la propia superficie del implante, era análogo, es decir, era muy alto.
Sin embargo, las muestras que tenían el tratamiento superficial, aunque habíamos inducido la infección, el recuento bacteriano era nulo y no había diferencias significativas entre las muestras que tenían la gentamicina y la vancomicina y las muestras que además tenían la infección. Es decir, esto pone de manifiesto que aquella infección que habíamos inducido inicialmente, la mezcla de la gentamicina y vancomicina era suficiente como para terminar con ella, ¿no? Para controlarla y evitar su desarrollo. Aunque hoy en día esta línea de trabajo que llevamos en titanio todavía la continuamos y donde estamos ahora sobre todo centrados en el estudio de cómo sería el comportamiento de este material frente al desarrollo de los biofilms polimicrobianos en condiciones más o menos parecidas a las que ocurren dentro del cuerpo humano. Me gustaría a partir de ahora centrarme un poco en todo el trabajo que hemos hecho a partir del año 2020, ¿no? Como sabéis, en el año 2020 sufrimos todos la pandemia del COVID y aunque este tipo de infección se transmite por vía aérea, a través simplemente de las gotas de la que expele un enfermo infectado de este virus y la infección se considera, por tanto, por vía directa. En mayo del 2020 ya la OMS reconocía la necesidad de aplicar ciertas medidas higiénicas a las superficies que habían podido estar en contacto con personas infectadas, ¿no? Y se hacía eco así de los primeros estudios que señalaban que este virus del COVID podía tener una pervivencia sobre distintas superficies, ¿no? Y en el caso del acero inoxidable, pues podía aguantar hasta prácticamente 4 días de pervivencia, ¿no? Estando el virus todavía activo. Esto estaba poniendo de manifiesto el riesgo o la relevancia que tienen las superficies a la hora de transmitir una infección por una vía indirecta, ¿no? Otros virus también responsables con cierto potencial pandémico son los virus de la gripe o los virus de los síndromes respiratorios agudos, ¿no? Como el SARS y el MERS. Estos virus en principio se pensaba que tampoco tenían una capacidad muy limitada de sobrevivir en superficie. Sin embargo, estudios posteriores ya demostraron que dependiendo de la naturaleza del sustrato, podían incluso aguantar varios días sobre este tipo de superficies. Sin embargo, no solo los virus con potencial pandémico son capaces de actuar o transmitir infecciones de manera indirecta, ¿no? Las bacterias multiresistentes son también un rasgo significativo para la salud, ya que son responsables de un aumento, sobre todo en la mortalidad causada por infecciones hospitalarias o también por brotes de alimentación, de intoxicaciones alimentarias, perdón. Y además es que cada vez tenemos menos recursos, menos antibióticos disponibles como para luchar contra este tipo de infecciones, ¿no? Estas bacterias tienen esa capacidad de intercambiar material genético entre ellas y hace que poco a poco, y de manera muy rápida además, pues estén desarrollando esas multiresistencias, ¿no? En los 10 últimos años ha habido un crecimiento muy importante de las bacterias multiresistentes, de tal manera que nos estamos agotando muy deprisa las posibilidades, las opciones terapéuticas para vencerlas, ¿no? Tanto es así que en el año 2024 la OMS ya ha hecho un listado de patógenos prioritarios con prioridad crítica y prioridad alta para, digamos, instar a los gobiernos y a las instituciones responsables de investigación a incentivar el desarrollo de terapias antimicrobianas, ¿no? Bacterias como la Pseudomonas aeruginosa o el Acinetobacter baumannii pues están asociadas a infecciones hospitalarias y tienen un grado de resistencia muy grande que hace que a veces sea difícil encontrar algún tipo de antibiótico para luchar contra ellas, ¿no? O otras bacterias como las salmonelas están desarrollando infecciones alimentarias cada vez severas y además se están haciendo cada vez más resistentes a la amoxicilina o a las cefalosporinas, que son los antibióticos que se emplean para luchar contra este tipo de infecciones.
el tiempo de pervivencia de las bacterias en las superficies determina, por supuesto, el riesgo, por tanto, de contagio de una infección por una transmisión indirecta. Y aunque esta pervivencia depende de muchos factores, como el tipo de bacteria, las condiciones ambientales y el tipo de superficie, el riesgo el hecho de poder conocer el tiempo de pervivencia de estas bacterias sobre las superficies, de alguna manera nos permite diseñar procedimientos o protocolos de higiene para minimizar el riesgo de infección, ¿no? Ya que nos permite pues, poner estas barreras frente a la transmisión. En la tabla yo he querido señalar, por ejemplo, el tiempo de pervivencia que tienen las bacterias sobre una superficie metálica muy común que es el acero inoxidable, ¿no? Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es resistente a la meticilina, puede aguantar hasta 6 semanas. La listeria hasta 90 días, que es una bacteria relacionada con una intoxicación alimentaria. La Cinetobacter maumani y la Pseudomonas que he mencionado antes como patógenos prioritarios según la OMS puede llegar hasta 12 días, ¿no? Pues en este contexto, nosotros en el 2020 nos planteamos la cuestión de si seríamos capaces de conseguir dotar a las superficies de los aceros inoxidables de las mismas propiedades que habíamos conseguido en el titanio, ¿no? También incorporando flúor y utilizando el proceso de anodizado. La razón de por qué elegir los aceros inoxidables, porque este tipo de materiales se emplean en un número muy grande de estructuras que nos rodean, muchas estructuras de las que nos rodean están fabricadas de este tipo de aceros. ¿Por qué? Pues porque en general, tienen muy buenas propiedades mecánicas, tienen una excelente resistencia a la corrosión, estéticamente son muy apreciados y además tienen una fácil limpieza, ¿no? Además, se da la circunstancia de que los seres humanos pasamos una gran parte de nuestro tiempo en interiores, ¿no? En el trabajo, en los medios de transporte, en centros de ocio, en centros de salud. Y estos espacios están normalmente sometidos a una gran afluencia de personas y de público que hace que las superficies que nos rodean pues, estén potencialmente muy contaminadas, ¿no? Además, el uso de estos aceros inoxidables en dos ámbitos, en dos aplicaciones muy concretas, como es la industria alimentaria, como es el caso del 304 o el 316 en el ámbito sanitario, hace que, bueno, sean dos aplicaciones en las que sean muy propensas a la aparición de infecciones, ¿no? En principio, esta tarea que nos planteábamos nos suponía un reto importante, dado que, pues bueno, aunque el anodizado es un proceso, un tratamiento superficial que se conoce desde hace muchos años, desde 1920, para aplicarlo en el aluminio, la realidad es que solo unos pocos metales son anodizables, son capaces sobre ellos en crecer unas capas de óxido que son estables y de naturaleza protectora, de tal manera que, claro, el acero inoxidable, que es una aleación de base de hierro, supone un reto porque en principio el hierro se considera un elemento, un material, un metálico no anodizable. En este sentido, en el año 2010 el grupo de Kawasaki ya empezó a publicar trabajos en los que hablaba de la posibilidad de crecer capas nanoestructuradas sobre hierro puro en medios que no son acuosos, sino en medios orgánicos, normalmente disoluciones de etilenglicol o de glicerol, que contenían flúor. Y ellos precisamente señalaban el hecho de que había una notable incorporación del flúor en su composición y lo consideraban como un contaminante, de tal manera que ellos recomendaban la realización al final de un tratamiento térmico para la eliminación de ese flúor, ¿no? Pues recogiendo estas ideas del grupo de Kawasaki, comenzamos a trabajar en la síntesis de estas capas anódicas en los aceros inoxidables, pues jugando a través de la composición del baño, en un baño de etilenglicol y sobre todo controlando mucho las concentraciones de agua en el baño y jugando con los parámetros de crecimiento, los voltajes, conseguimos crecer estas capas anódicas que tienen una nanoestructura nanoporosa que contienen hasta un 40%, entre un 40 y un 50% de flúor en su composición. Es mucho la cantidad de flúor que incorporamos en este caso, ¿no? Y los espesores
pues podían variar en función del tiempo y la temperatura entre 300 nanómetros o la micra, ¿no? Evaluamos cómo estaba incorporado este flúor dentro de estas capas, tanto con difracción de rayos X y con XPS, y observamos que este flúor se incorpora fundamentalmente en forma de los fluoruros metálicos, fluoruros de los aleantes que contienen estos aceros inoxidables austeníticos. Pero fue precisamente los estudios que hicimos con el RBS los que nos determinaron que las condiciones de crecimiento que nosotros utilizábamos, en realidad estas capas anódicas tenían una composición gradiente en fluoruros, de tal manera que la parte más externa en contacto con el electrolito contiene entre un 75 y un 85% en fluoruros de cromo, de hierro y de níquel, y el resto es óxido. Pero a medida que vamos desplazándonos hacia el interior, la composición va aumentando la proporción en fluoruros hasta llegar a la intercara con el sustrato metálico, que lo que tenemos es un fluoruro de hierro, ¿no? Aunque los procedimientos de limpieza y desinfección que se utilizan en las aplicaciones alimentarias son muy efectivos a la hora de contener la transmisión de estas infecciones, es precisamente en estos entornos donde el 304 anodizado y con flúor podía jugar un papel clave a la hora de prevenir los brotes infecciosos. Esta es la razón por la cual decidimos evaluar estas superficies de 304 anodizadas frente a tres especies de enteropatógenos muy relacionadas con brotes de intoxicaciones alimentarias, ¿no? La primera de ellas es la Escherichia coli, que está asociada sobre todo a enfermedades gastrointestinales y asociadas con intoxicaciones alimentarias, y que en muchos casos se propaga, digamos, se transmite a través de superficies con una deficiente higiene, ¿no? Además es capaz de soportar hasta 60 días en la superficie de un acero inoxidable, ¿no? La Salmonella enterítica, os recuerdo que es un patógeno que la OMS lo había identificado como de prioridad alta y es capaz de aguantar hasta 40 días en una superficie inoxidable. Y la listeria causa la listeriosis, que es una infección también, una intoxicación alimentaria, que además tiene una tasa de mortalidad muy alta, entre un 20 y un 30% superior al que puede provocar otras bacterias y causantes de intoxicaciones alimentarias. Y además tiene un riesgo significativo para la salud porque tiene una capacidad de sobrevivir en condiciones muy adversas, hasta 90 días en una superficie de un inoxidable, lo que supone, en principio, puede tener consecuencias dramáticas en poblaciones vulnerables, ¿no? Los resultados que obtuvimos cuando testamos el 304L anodizado y con flúors en su superficie fue que en el caso de la Escherichia coli, cuando realizábamos tanto el conteo bacteriano como el área cubierta por agregados bacterianos, es que las superficies anodizadas disminuían en un 90% el conteo bacteriano y el área cubierta por este tipo de agregados bacterianos. En el caso de la salmonela, esta reducción era mayor, era prácticamente del 95% para ambos parámetros, y en el caso de la listeriosis alcanzábamos el 98%. Pero es que además, cuando evaluábamos cómo se encontraban las bacterias que están en el sobrenadante, las bacterias planctónicas, observábamos que prácticamente el 92% estaban muertas. Es decir, había una disminución del 92% en las bacterias planctónicas que quedaban en el sobrenadante. Esto implicaba que el tratamiento desarrollado tenía, por un lado, un comportamiento antiadherente frente a las bacterias, pero también tenía un cierto carácter bactericida, porque aquellas bacterias que no se habían adherido a la superficie finalmente morían. Por tanto, estos descensos en los tres factores, en la adherencia, en el área cubierta y en el sobrenadante, nos corroboraban que este tratamiento superficial sobre el 304L pues, tiene unas propiedades antibacterianas sobre los tres tipos de enteropatógenos que habíamos evaluado y característicos de infecciones alimentarias transmitidas a través de superficies. Pero es que además
tuvimos la oportunidad de evaluar la eficacia antimicrobiana frente al virus del coronavirus. Utilizamos un coronavirus atenuado y, por supuesto, estos estudios los realizamos en colaboración con Esteban Domingo y Celia Perales del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ¿no? Ellos estudiaron cuál era el comportamiento de cuatro cargas virales diferentes que inoculaban tanto sobre las superficies anodizadas como el material de referencia. Y luego, a continuación, hacían un análisis del título de infectividad del virus. Lo que observamos es que de las cuatro cargas virales que utilizamos o que testamos sobre las superficies anodizadas, era que solo en una de ellas, en la más baja, se reducía el título viral del virus. Es decir, solo para la concentración más baja observábamos que había una variación en la cantidad de virus que había sobre las superficies. Es decir, conseguíamos inactivar el virus. Aunque en principio pudiéramos pensar que su eficacia solo en la carga viral más baja es baja o modesta, conviene recordar que esta carga viral es la que habitualmente es esperable en superficies contaminadas por este tipo, en situaciones ambientales, ¿no? De tal manera que, bueno, sí que le estábamos dotando a la superficie de una cierta capacidad de inactivación de este tipo de virus. En la actualidad, bueno, luego estamos todavía testando otro tipo de virus con mayor virulencia que el virus del COVID atenuado. Dentro del grupo de los aceros inoxidables, el 316 también es un acero inoxidable que tiene un uso muy extendido dentro de entornos médicos y de la salud, ¿no? Se emplea tanto para la fabricación de biomateriales, para la utilización de diverso material médico que se utiliza en quirófano o en consulta, pero también para equipamientos auxiliares que puede estar ubicado en espacios comunes en los hospitales y en las salas de consulta, ¿no? Si bien los procedimientos de limpieza y desinfección que hay en un quirófano son especialmente muy exigentes, estos procedimientos no se utilizan en las áreas comunes y son estas áreas precisamente las que están más expuestas a ser contaminadas por una amplia tipología de virus en un ambiente hospitalario en donde hay mucha población enferma y también mucha población visitante dentro de las instalaciones. En estos entornos médicos, precisamente las superficies son responsables del desarrollo de las infecciones nosocomiales o infecciones relativas a la asistencia sanitaria, que son cada vez más una causa más común de morbilidad y mortalidad y suponen un elevado coste para el cuidado de la salud. Algunas de las especies ambientales bacterianas que son responsables de este tipo de infecciones son las que os muestro en la transparencia, ¿no? La Pseudomonas aeruginosa pues es responsable casi del 15,3% de las infecciones protésicas tempranas que ocurren. Y además se asocia también a otro tipo de infecciones donde además su capacidad para formar un biofilm es especialmente, es el factor determinante, ¿no? Este tipo de especie tiene una durabilidad, tiene una pervivencia de 5 días sobre el acero inoxidable. La Stenotrophomonas maltophilia digamos, el patógeno oportunista nosocomial por excelencia. Se le asocia normalmente al desarrollo de multitud de infecciones, sobre todo en pacientes que están sometidos a hospitalizaciones muy largas y que han sido con los que se ha utilizado una terapia antibiótica de amplio espectro, ¿no? Normalmente este tipo de especies tiene una pervivencia sobre el acero inoxidable de 7 días. Y el Acinetobacter baumannii está implicada en diversas tipologías de infecciones, desde sepsis, meningitis, endocarditis, y es un virus que es curioso porque aunque no tiene en sí mismo, no tiene una especial virulencia, permite que a los virus responsables, causantes de la infección, aumentar su virulencia simplemente por el hecho de estar asociado a él. Es además una periodo crítica según la OMS y su tiempo de pervivencia es mayor, es de 12 días sobre acero inoxidable. Y el último con los que hemos estudiado es la Burkholderia cepacia. Este bacilo
También está muy asociado a la transmisión indirecta de infecciones a través de superficies inanimadas y actúa también, aunque no se sabe muy bien cuál es su mecanismo, se sabe que actúa de manera sinérgica con otros virus que son los causantes de la infección. Bueno, cuando estudiamos cuál es la eficacia de nuestro tratamiento superficial realizado en el 316, vimos que bueno, la Pseudomonas aeruginosa había un descenso del 52% en el recuento bacteriano y una disminución del 55% del área que ocupan los agregados bacterianos. Se ve muy gráficamente el cambio que hay en la coloración de las bacterias y el número de ellas que hay en cada una de las superficies. En el caso de la Cinetomartes baumannii, los valores eran similares. Teníamos un descenso del 57% del recuento bacteriano y el área de agregados, el área ocupada por agregados bacterianos se reduce casi un 78%. Por el contrario, en el caso de la maltofilia y de la cepacia, teníamos recuentos, o sea, teníamos una disminución más baja de los recuentos, solo un 13% para el caso de la maltofilia y un 19% para la cepacia. Pero todavía preservamos una cierta actuación sobre el área que ocupa, sobre los agregados bacterianos, sobre la capacidad de las bacterias de generar biofilm. Y cuando estudiábamos sobre las bacterias planctónicas que quedan en el sobrenadante, vemos que el comportamiento es diferente. En el caso de la aeruginosa y baumannii hay una reducción del 99%, es decir, tenemos un efecto bactericida de la superficie frente a estas dos especies bacterianas y también frente a la maltofilia, porque hay una reducción del 93%. Sin embargo, frente a la Burkholderia cepacia no tenemos un efecto a las bactericidas. Ya prácticamente se mantienen en los mismos niveles, incluso hay un ligero aumento, aunque no hay diferencias significativas en ese aumento. Por tanto, vemos que la eficacia frente a estas bacterias ambientales depende y actúa en distintos factores bacterianos. Por ejemplo, en la Pseudomonas aeruginosa, la maltofilia y en la baumannii, vemos que hay una reducción muy grande de las bacterias en el sobredadante, lo que observamos, lo que quiere decir que tenemos un efecto bactericida frente a estas tres especies bacterianas. En cuanto al área, en las 4 especies bacterianas tenemos una reducción del área ocupada por estos agregados bacterianos superior al 50%, lo que implica que esas bacterias tienen mayor dificultad a agregarse y a formar un biofilm, con lo cual estamos induciendo estamos haciéndoles más vulnerables a terapias, a distintas terapias. Y por último, la adherencia bacteriana difiere mucho dependiendo del tipo de especie bacteriana, ¿no? En la maltofilia y en la cepacia no tenemos un efecto antiadherente, sin embargo, en la aeruginosa y en la Cinetomartes baumannii tenemos reducciones superiores al 50%, con lo cual sí tenemos un cierto efecto antibacteriano. Para, para entender cuál puede ser el origen de ese efecto bactericida, lo que hicimos fueron unos estudios de análisis de liberación de iones en los propios inóculos bacterianos, ¿no? Y observábamos que tras 90 minutos que dura el ensayo de adherencia bacteriana, esas disoluciones mostraban un aumento en el contenido de flúor del orden de 3 ppm, lo que nos está indicando que hay una cierta liberación de flúor desde la superficie hasta el medio. Claro, esta liberación está probablemente asociada a la estabilidad de algunos de los fluoruros que se forman en superficie que tienen mayor o menor solubilidad dependiendo de la estequiometría y del tipo de fluoruro que se forma en la superficie del material durante el tratamiento. Y finalmente, pues nada, simplemente concluir que los resultados nos mostraban que el proceso de anodizado este proceso es interesante porque promueve la formación de capas con una cierta nanoestructura y que tiene flúor en su composición que confiere propiedades antimicrobianas
tanto aleaciones de titanio como aceros inoxidables austeníticos, que el contenido de flúor y la composición que tenemos en la capa anódica es fuertemente dependiente del material que estamos tratando y que además la eficacia antimicrobiana depende del tipo de patógeno al que está expuesto la superficie tratada. Y también que el efecto bactericida que describimos depende de las especies bacterianas, ¿no? Y que parece estar relacionado con la liberación de iones flúor al medio. Permitidme simplemente finalizar la charla agradeciendo a todas aquellas personas con las que hemos tenido oportunidad de trabajar durante todos estos años, ¿no? En primer lugar, a Enrique Gómez Barrena, del Grupo de Investigación de Cirugía Osteoarticular, y a Jaime Esteban, del Departamento de Microbiología Clínica de la Fundación Jiménez Díaz, que fue aquellos investigadores con los que contactamos inicialmente y que nos plantearon el reto de dotar a las superficies con estas propiedades antimicrobianas, ¿no? Y por supuesto a toda la gente del grupo de Jaime, a John, Marta, Marina, a toda su gente que durante todos estos años pues, ha colaborado en la caracterización de las propiedades antimicrobianas, ¿no? También de la Fundación Jiménez Díaz quería agradecer a Pedro Esbit y Aranza Zumediero, que son los responsables del estudio que hemos hecho sobre la adherencia, la respuesta biológica de los tratamientos superficiales que desarrollamos. A María Valle y Antonio Doadrio, que fueron los que eh, estudiaron la capacidad de carga de los antibióticos y las cinéticas de liberación de dichos antibióticos en los nanotubos que desarrollamos sobre las muestras de titanio. Y por supuesto al grupo de variabilidad genética de virus RNA, a Esteban Domingo y a Celia Perales, que son los que nos realizaron los estudios con los virus atenuados del COVID. Y cómo no, pues a todos mis compañeros del CNIM, a Geles, a Juanjo, Iñaki, Eric, Mar, a todos los conocéis porque son tan responsables o más que yo de los resultados que yo os he mostrado, ¿no? Y bueno, y ni que decir tiene que el haber sido capaces de desarrollar esta investigación a lo largo ya de casi, digamos, 20 años, ha sido gracias a que hemos tenido una financiación estable y sostenida en el tiempo, pues en diversos programas nacionales, en la financiación de la Comisión Europea a través de la Plataforma de Salud Global y bueno, los últimos años también a través del ciber de enfermedades infecciosas del que somos miembros, ¿no? Y nada más por mi parte, muchas gracias y nada más. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti por la excelente presentación y, y enhorabuena por los interesantísimos resultados que habéis alcanzado y que nada, estáis a punto ya de solucionarnos muchísimos problemas. Dentro de nada, Ojalá, ojalá. no sé si ir al hospital o directamente al CENIM, que me tratéis mejor. Y nada, bueno, pues se abre un turno de preguntas, a ver si hay alguien que se anima, que levanta la mano, que quiere participar. Yo no veo a nadie, un momento. Yo sí te quería hacer algún vamos, alguna pregunta y tal, de paleto total, claro. No Nada. soy. Y es, por ejemplo, cuando hacéis el anodizado del hierro, es verdad que es difícil, y claro, luego se forman muchas fases, gradiente, con los fluoruros y demás. Mm, Mm. Y eso se podría, yo supongo que también interesaría que forme más óxido y menos fluoruro. Sí, sí, el eliminar el flúor es relativamente sencillo. Ya lo apuntaban en los grupos de Kawasaki. Simplemente haciendo un tratamiento térmico, tú eres capaz de transformar esos fluoruros en los óxidos pertinentes y ya te eliminarías la contaminación que ellos consideraban de flúor que se incorporaba en la capa. Y, Preservarías la nanoestructura, pero mantienes cambias la composición. claro, y tendría sentido meterle un óxido o un precursor, así que sirva como de semilla para al crecer el depósito que favoreciera la presencia del óxido directamente. Porque muchas veces en cerámica sí se utiliza como semilla y,
Y Bueno, aquí, claro, aquí nosotros jugamos con, o sea, tenemos esta composición porque nosotros tenemos un contenido muy bajito de agua en la disolución. Si aumentas el contenido de agua en la disolución, ya la composición te cambia, aumentas la proporción de óxidos. El problema que tienes es que cuando estás anodizando, los óxidos que estás formando, en el caso del cerdo, en el caso del óxido de cromo, pueden pasar a la transpasividad, de tal manera que se te empiezan a despegar las capas, hay sobrecrecimiento, se rompen y demás. Ahí el problema es controlar la homogeneidad de la capa y la composición de la capa. Tienes que variar mucho, mucho los voltajes, no puedes ir a voltajes tan altos y controlar mucho, para controlar mucho la cinética de crecimiento. ujú, vale, sí, Daniel quería intervenir. por favor. Hola Ana. Hola. Nada, primero enhorabuena por la charla, la verdad que me ha parecido muy interesante. Y nada, mi pregunta es más que nada relacionada con que parece que la microestructura en la superficie no tiene mucho que hacer para el tema antibacteriano, ¿no? Que parece que se llevan muchos años estudiando si hace falta estructurar la superficie en el orden de nanómetros, micrómetros, pero a la vista de tus resultados parece que da igual que sea eh, hidrófoba, hidrófila. Nosotros en lo que son las capas anódicas, y aunque la bibliografía cuando hablan, claro, nosotros cuando empezamos a trabajar en el anodizado, la gente hacía nanotubos y nanoporos. Incorporaba flúor en la composición, pero no evaluaba el papel del flúor. Siempre se centraba en la nanoestructura. Y hay te encontrarás muchísimos trabajos que hablan de asociar la adherencia o la menor adherencia de las bacterias a un diámetro de nanotubo determinado. Unos hablaban que con diámetros de nanotubos de 100 nanómetros las bacterias se adhieren mucho más. Otros hablaban de que por debajo de 20 no se adhieren. Había mucho debate en ese sentido. Y la realidad es que nosotros hemos crecido nanotubos con diferentes diámetros de poro y los datos que pongo de la caracterización físico-química de las superficies es que realmente nosotros cuando trabajamos con rugosidades inferiores a los 200 nanómetros, realmente el grado de rugosidad que tienes o de diámetro de poro no influye a la adherencia bacteriana si es más o menos. No les influye. A partir de valores superiores a 200 nanómetros, la rugosidad ya parece que empieza a jugar un factor determinante. Entonces, por supuesto, si estamos ya en una escala micrométrica, también ahí cuando empiezas a jugar con factores que están dentro de la escala del tamaño de la bacteria, también es diferente. Es decir, dimensiones que están dentro del rango de la escala del tamaño de la bacteria parece ser que pueden llegar a favorecer la adherencia bacteriana por cuestión de un anclaje mecánico, ¿no? La cuestión es que, claro, normalmente cuando hacemos tratamientos superficiales, ya bien sea por medio químico o por láser, si tienes un cierto influencia del input térmico, estás cambiando también ciertas características de los óxidos y eso es muchas veces muy difícil de desacoplar y de discriminar. Vale, gracias. Sí, es que muchas veces se tiene en mente pues eso, el orden del tamaño de la bacteria, pues para saber Mm, qué tipo de estructura tienes que hacer para que no haya una adherencia, ¿no? Pero ujú. tema de, del flúor que has estado comentando, bueno, me parece realmente sorprendente. Vale, gracias. ¿Alguien tiene más comentarios, más preguntas? ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay más, darte las gracias una vez más, Ana, por la excelente presentación. Recordaros que, por una parte, esta charla se subirá al canal de YouTube de Socimat en breve. Y por otra parte, recordad que la próxima charla de este ciclo de seminarios, y la última, tendrá lugar el miércoles 7 de mayo a cargo de Miguel Alero, que nos hablará de recolección de energía para la transición digital. No hay pilas para tanto sensor, tema que también parece de máxima actualidad y de gran interés. Así que allí os reemplazo a todos. Muchas gracias por la atención a todo el mundo y a todos los futuros asistentes a estas charlas que quedan en nuestra fantástica colección de conferencias
de Sociomat. Gracias, Ana. Nada, gracias a ti y a vosotros por acordaros. Adiós a todos. Muchas gracias, Ana. Hasta luego. Gracias a todos.